Hola Sofía, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. buenas Recibí noches. el material que enviaste, es de Ujú. física. Sí, ¿Cuándo vas a tener el examen de física? física. El miércoles. Miércoles. Ok. Los voy a abrir. Ujú. No, no es este. Ya. Ley de gravitación universal. Dice, considerando los datos que se te propongan, lee, analiza y resuelve los siguientes ejercicios. No olvides interpretar claramente tus hallazgos. Te dan el problema, das una respuesta y te piden que des una interpretación. ¿Qué sabes de esta ley de gravitación universal, Sofía? Es una fuerza que atrae a los cuerpos, que es lo que hace que los objetos caigan al Sí, cualquier suelo. cuerpo de cualquier masa, enorme como una galaxia, más chiquito como un sol o más pequeño como un satélite y la Tierra, o inclusive microscópico como dos electrones, tienen masa. Entre las masas hay una fuerza de atracción. La, la fuerza de atracción está dada por la siguiente fórmula. La masa 1 la multiplicas por la masa 2 y la distancia que los separa se llama R, la pones al cuadrado y lo multiplicas por una constante que se llama G. Esta constante va en mayúscula, se llama Ujú. constante de gravitación universal. Pero debes recordar, producto, multiplicación de masas, distancia al cuadrado y luego la G. ¿Cuánto vale la G? Este número te lo tienes que aprender de memoria. Es 6.66666. Para hacerlo más corto, el número que pones es, te fijas que trae una marca, significa que es 66666 hasta el Ujú. infinito. Es un decimal que se repite. Ujú. Entonces lo pones 67, Ujú. 6.6.67 por 10 a la menos 11.
Entonces, este número también es fácil de recordar. Debes de recordarte que va a ser negativo. 10, 11, dos números consecutivos, 10, 11. ¿Qué significa? Que si ponemos el 6 aquí, ¿sí? Un negativo significa que es un número muy pequeño. Tendríamos que poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 0. Quitamos el punto de acá. Ese es el número que estamos representando. 6 por 10 a la menos 11. Son 11 decimales. El punto, el entero va acá. Nada más que sepas que es un número chiquito. Aunque veas una G grande, el número que está representando tiene 11 decimales. Entonces dime el valor de G. 6.67 por 10 a la menos 11. Ok. ¿Y aquí se multiplican o se suman? Se multiplica. Se multiplican. ¿Y la distancia? Se eleva al cuadrado y se divide. Al cuadrado. Al cuadrado. Correcto. Entonces, esa es la fórmula que tienes que tener en la mente. ¿Qué puede hacer? La atracción entre el marcador y mi cuerpo, entre el marcador y el borrador. Hay una fuerza y la puedes medir. ¿Okay? Entonces te dice, te voy a pedir puros problemas de leyes de gravitación universal. Y te dice, dos valores de masa. ¿La masa cómo se mide? La masa. Las unidades de masa. No me lo han dicho. En kilos. La masa en kilos. ¿Y el peso? Y el peso se mide. Ay, Mira, no sé. tenemos masa y tenemos peso. El peso es masa por G, por gravedad 9.81 y se mide en newtons. La masa son kilogramos. ¿Qué diferencia hay? Pues que la masa es la cantidad de materia que tienes. Y la cantidad de materia en la Tierra, en la Luna, en el espacio, es la misma, pero el peso cambia. Esa masa en la Tierra pesa masa por gravedad, tantos newtons. Pero nosotros acostumbramos a decir, no, yo peso 40 kilos, yo peso 50 kilos. Está mal. En física tienes que distinguir que peso no se dice en kilos, peso se dice en newton. La masa es la que medimos en kilos. Esta misma masa en la Luna pesa la sexta parte que en la Tierra, porque la Luna es 6 veces más pequeña. Y si te vas al espacio, pues flotas, no pesas nada y sigues teniendo la misma masa. Masa en kilos, peso en newtons. Entonces, el problema que nos están dando, nos están diciendo masas. Nos dicen, hay dos masas, una de 8 y otra de 12 kilos. Se encuentran separados a una distancia de 1 metro. Entonces, ese metro lo vamos a tener que elevar al cuadrado. Determina la fuerza de atracción gravitacional entre ellas. Si se compara con el valor de su peso, el peso ya no son kilos, el peso son newtons. Bien, veamos. 8 kilos por 12 kilos y 1 al cuadrado es 1. Por la constante gravitacional te da 6.4 por 10 a la menos 9. Esta fuerza, ¿en qué unidades? Kilos, litros, metros. La fuerza se mide Newton. en newtons. La fuerza se mide en newtons. Entonces te dice, esa es la fuerza en que los dos cuerpos se atraen entre ellos. Compáralo con su peso. Para saber el peso de la masa 1 es de 8 kilos
kilogramos por 9.81. La otra masa es de 2 kilogramos por 9.81. Esto nos va a dar el peso en newtons. Hazlo, por favor. 8 por 9.81 nos da 78.48 newtons. Y la otra, Profe, no es 12. ¿cuánto? No es 12. ¿Es 12? Según yo, no me acuerdo muy bien del problema. A ver, déjame ver. Uno es 8 y otro es 12. Sí, es 12. 12 por 9.81. 117.72. 72 newton. Te dice, si se compara con el valor de su peso, ¿cómo es ese valor? El valor que obtuviste era -9, era muy chiquito. Fue 6.4 por 10 a la -9. Hay que mover el punto, le agregas 9 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dejando los 9 ceros, pones el punto aquí. Ahí está. Ya es el número normal. Podemos comparar los pesos contra esta fuerza en Newton. Si se compara, ¿cómo es ese valor? Pues muy pequeño, muy pequeño. ¿Qué tan pequeño sería? ¿Podríamos establecer una razón, un cociente entre estos dos números? Pues sí, sería, haz de cuenta, 78 entre punto 0, 2, 4, 6, 8, 6, 4. Y nos daría 1 por 10 a la 10. Y 1 por 10 a la 10, ¿cuánto es? Serían 10 a la 6, son millones. Y 10 a las 10 sería 1000 millonésimas. Serían 10,000 millonésimas. 10,000 millonésimas. Te dice cómo es este valor con respecto al peso. Tomando el peso más pequeño, esta es una 10,000 millonésima. ¿Sí? ¿Cómo sacamos este número? 10,000 millonésimas. Pues divide 78 entre 6.4 por 10 a la -9. Te da 1, no, te debe dar 1 por 10 a la -10. 1 por 10 a la 10. 78. Ok, 1 por 10 a la 10. 1 por 10 a la 10. A la 10. Si ponemos el peso arriba y la fuerza abajo, el peso es 10,000 millones más grande. El peso es mayor. Si lo ponemos al revés la operación, la fuerza de atracción es 10,000 millones de veces más chiquito que lo que pesas. Por eso puedes agarrar una pelota de 8 y una de 12 y no sientes que se atraigan fuertemente, ¿no? Porque es una fuerza muy pequeña. ¿Preguntas? No. Dime la fórmula ¿Para forzar? para calcular la fuerza de atracción. Esta. Sí. Es, es masa 1, sí, por más segunda masa
por la constante gravitacional entre la distancia al cuadrado. Ok, ¿y cuánto vale la constante gravitacional? 6.67 por 10 elevado a menos 11. A la menos 11, 10 a la menos 11. Aquí la tenemos. Muy bien. ¿Te quedó alguna duda de este problema? No, ya. Ahora tenemos el problema de una moto. Aquí está. Nos dice, un motociclista de 78 kilos. ¿Esto es el peso o es la masa? Es la masa. Es la masa. Que viaja en una motocicleta de 200 kilos, la masa de la moto. Avanza con una velocidad de 13 metros por segundo. No es aceleración, esto es velocidad. Luego acelera a razón de 2.4 metros por segundo al cuadrado. Cuando ves segundo al cuadrado es aceleración. Eso lo hace durante 5 segundos. ¿Cuál es la velocidad final del motociclista? ¿Alguna fórmula que conozcas para calcular velocidad final? No, no, ¿No? Cuando hay aceleración, representas cambio de velocidad. Cambio de velocidad. La masa no tiene nada que ver. La masa no tiene nada que ver con la fuerza, ¿ok? Entonces vamos a hacer la velocidad por 5 más la aceleración por 5. La suma de las dos velocidades. Anota esta fórmula. Velocidad final es velocidad inicial más aceleración por tiempo. La aceleración, cada segundo que pase, le va a dar más, va a aumentar la velocidad. Entonces tenemos una velocidad en el inicio, es de 13 metros por segundo. Y ahora comienza a acelerarse. La aceleración es 2.4. 2.4 por el tiempo que son 5 segundos. Bien, multiplica esto. Primero 2.4 por 5, le sumas 13 y tendremos la velocidad final. Entre todo me dio 25. Ok, más 13. 25. No, sí, es 2.4 por 5 me dio 12 y lo sumé y me dio 25. Ok, ¿cuánto es el total? 25. 25. 25. Velocidad final
25 metros sobre segundo. Anota esa respuesta. ¿Estos problemas ya los habías hecho? No, Okay. uno los intenté, pero mal no entendí. Entonces, dependemos de las fórmulas, Sofía. Ponle en un recuadro esta fórmula. Debes de ir poniendo en una sola hoja lo que se llama formulario. Todas las fórmulas que desarrolles en cada ejercicio las vas agregando a tu formulario. De tal manera que esa hoja, en una hoja es suficiente, caben todas las fórmulas y de ahí puedes usarlo como tabla de referencia cuando requieres hacer algún problema. Okay. Un automóvil parte, a ver, no lo estoy viendo. Un automóvil parte del reposo. ¿Qué significa eso? Un automóvil parte del reposo. Que se mueve, empieza a acelerar. Significa que la velocidad inicial es 0. El reposo. Cada vez que oigas parte del reposo, tú dices, es inicial 0. Tenemos el marcador y lo voy a soltar. ¿Cuál es la velocidad inicial? 0. Estaba en reposo. Velocidad inicial 0. ¿Ok? Entonces un automóvil está en reposo, velocidad inicial 0 y acelera. Bien. Tiene una aceleración de 3.7 metros sobre segundo al cuadrado. Calcula el tiempo que tarda en alcanzar una velocidad de 25 metros por segundo. ¿Qué fórmula usaríamos? Algo que tenga velocidad inicial, aceleración, tiempo y velocidad final. Usaríamos la misma fórmula. ¿Ok? Te está dando velocidad. Vamos a quitarle los datos. ¿Qué valores te da? Parte del reposo, velocidad inicial 0. Tiene una aceleración 3.7 y alcanza una velocidad final de 25 metros. ¿Qué es lo que quiere saber? Quiere conocer el tiempo. Entonces, de esta misma ecuación vamos a despejar el tiempo. La velocidad inicial está sumando, pues pasará restando. Velocidad final menos velocidad inicial. La aceleración está multiplicando, entonces la aceleración pasará dividiendo. Y esto va a ser el tiempo. Tienes otra fórmula que sabes que salió de aquí, pero copia esta fórmula. Vamos a copiarla al revés. Velocidad final menos velocidad inicial entre aceleración. ¿Ok? Sale de aquí. Pero tú la guardas en tu formulario como una fórmula que te permite calcular el tiempo conociendo dos velocidades, la final, la inicial y la aceleración. Bueno, pues ahora sí, podemos utilizar la fórmula para calcular el tiempo. La velocidad final fueron 25 metros sobre segundo, la velocidad inicial fue del reposo, 0, y la aceleración, 3.7. Ok, a la operación. ¿Cuánto te da? Me da 6.7. 6.75 segundos. Son segundos porque es tiempo. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿qué estás aprendiendo, Sofía? Que cada problema lo resuelves diferente.
a menos que sea un problema idéntico. Cada problema tienes que analizarlo. ¿Qué me dio? Me dio la masa, me dio la velocidad inicial, ¿qué fórmulas tengo? ¿Qué deseo saber? El tiempo. Y si tengo una fórmula que trae velocidad inicial, aceleración, velocidad final y tiempo, ¿la puedo usar? Sí, porque te quedaría, todo esto se va a transformar en números, porque si conoces estos valores, realmente tendrías una sola incógnita y lo puedes resolver. Okay. Ok. Vamos a hacer otro. Una persona parte del reposo, igual, velocidad inicial 0. Empieza a correr. 10 segundos después, su velocidad aumentó. Si la velocidad cambió hacia arriba o hacia abajo, hay aceleración. Y te dice, ¿cuál es la aceleración? Tenemos la velocidad inicial, tenemos la velocidad final y tenemos el tiempo. ¿Podemos usar la misma fórmula anterior? Sí. Nada más que ahora vamos a buscar la aceleración. Entonces, con la misma fórmula base, esta, despejamos la aceleración, que sería esta. La aceleración pasará multiplicando. Aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo. Otra fórmula despejada de aquí, pero que dices, la puedo guardar sola en mi formulario y siempre que tenga las dos velocidades y el tiempo, pues nada más saco la diferencia de velocidad entre el tiempo que le tomó hacer. Ya me da la aceleración. Bien, la velocidad final fueron 9 kilómetros. La velocidad inicial fue 0 y el tiempo en el que lo hizo 10 segundos. ¿Cuánto te va a dar? 0.9. 0.9 metros sobre segundo al cuadrado. Acuérdate que las aceleraciones siempre lleva abajo segundo al cuadrado. Si no le pones segundo al cuadrado, es velocidad. Tiene que ser aceleración. Y en unos exámenes te pueden hacer trampas, te pueden dar los dos números, uno con metros sobre segundo y otro con metros sobre segundo al cuadrado. El que no se fija, hizo bien el cálculo, pero escogió mal las unidades y termina mal el problema. Debe ser segundo cuadrado. Tendríamos ahora. Un automóvil se mueve a 60 kilómetros por hora. Esa es la velocidad inicial. Y frena hasta detenerse completamente. Si se detiene completamente, ¿cuál es la velocidad final? Se detiene completamente. ¿Cuál es la velocidad final, Sofía? 0. Base 0. La velocidad final es 0. Se detuvo. Lo hizo en 15 segundos. ¿Cuál es su aceleración? Como es la misma fórmula de aceleración, podemos usar esta. Pero ahora tenemos otros valores. La velocidad inicial es 60. La final es 0, menos 60. Y el tiempo en que lo hace, 15 segundos.
15 segundos. Te va a dar una aceleración negativa. ¿Qué significa? Que en lugar de aumentar la velocidad va disminuyendo. ¿Cuánto te va a dar? -4. -4. -4 metros sobre el segundo al cuadrado. Acuérdate el signo, -60. Te da negativo. Significa que de ir 60 la velocidad, de ir a 60 va bajando, 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 hasta llegar a 0. Si hiciéramos una gráfica, dirías, la velocidad empieza a 60 y empieza a bajar, 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 hasta que llega a velocidad 0. Aquí la velocidad es 60, aquí la velocidad es 0. El tiempo, 0, tiempo, 15 segundos. Así sería la gráfica de lo que sucedió. La velocidad bajó linealmente del 0 al 15 segundos y de velocidad de 60 a 0 metros por segundo. ¿Preguntas, Sofía? No, ¿Te queda bien claro? sí, muy bien. Okay. Un ciclista da vuelta completa a una rotonda que tiene un diámetro de 305 metros en 25 segundos. Y no dice qué quiere saber. ¿Quieres saber la distancia y el desplazamiento? ¿La distancia y qué más? Desplazamiento. Desplazamiento. Ok. ¿Segura que pide desplazamiento? Sí. Ok. Hay dos palabras. Desplazamiento y trayecto. ¿Te acuerdas que veíamos lo que eran vectores y escalares? Sí. Bueno, vamos a hacer aquí la rotonda, aquí está el centro y aquí empieza el ciclista. Da una vuelta completa. O sea que regresó al mismo punto de donde empezó. Si unes el punto de origen y el punto final, el desplazamiento es 0. ¿Estás de acuerdo? Sí. Se regresó al mismo punto. Subió 100 metros, bajó, bajó, bajó y regresó al suelo. El desplazamiento final es 0. Podríamos calcular la trayectoria. La distancia recorrida sí es grande, pero tenemos distancia y desplazamiento. Distancia, esa sí la podemos calcular, es grande. Desplazamiento, del 0 regresa al 0, el desplazamiento es 0. Veamos la velocidad. ¿Podemos calcular el perímetro? Sí. Diámetro. El perímetro es pi por diámetro. Al cuadrado. Perímetro. Pi por diámetro. Es el número pi por 305. Esa nos va a dar el perímetro. Y lo hace en 25 segundos. Calcula pi por 305.
perímetro, una vuelta completa. 300. 957.7. 957.7. Lo hizo en 25 segundos. Divídelo en 25. La velocidad, distancia entre tiempo. La distancia fueron 957.7 en un tiempo de 25 segundos. Te va a dar una velocidad de ¿cuánto? De 38.30. 38.30 metros sobre segundo. Calculamos toda la distancia de la rotonda, el perímetro. Lo divides entre el tiempo y te dice, se llamaría velocidad promedio, velocidad media. Sería la palabra correcta. Velocidad o velocidad media. Cuando quieres poner velocidad media, pones una rayita. Promedio, 38.30 metros por segundo. Y el desplazamiento, 0. Y la distancia recorrida, 957.7. Por eso es diferente. Distancia a desplazamiento. Desplazamiento es un vector. ¿Preguntas de esto, Sofía? No, ya. Entonces tienes que saber el perímetro de una circunferencia, pi por diámetro, saber que esta es otra fórmula, velocidad es distancia entre tiempo. Entonces ve anotando en una hoja aparte todas las fórmulas que ocupas. Las que se repiten, pues nada más lo anotas una vez. Tenemos una persona que camina 250 metros en línea recta desde su casa hacia la tienda y lo hace en 4 minutos. Distancia y desplazamiento también. ¿Qué quieres saber? Sí, creo que es en distancia. Bueno. No. Ay, no, está muy bien. Bueno. Vamos a ver. Rapidez y velocidad. Ok. Distancia, tiempo. Entonces, hacemos el esquema. Camina en línea recta 250 metros. En tiempo, 4 minutos. 4 minutos. ¿Qué es lo que quieres saber? Dime otra vez. Rapidez y velocidad. Ok. Rapidez, velocidad. ¿Cuál es la diferencia entre rapidez y velocidad, Sofía? Rapidez, velocidad. ¿Es lo mismo? No. ¿Cuál es la diferencia? Velocidad es un vector. Rapidez, no. Rapidez es un escalar. Vamos a poner con una R. Rapidez es un escalar. La rapidez te dice 20 metros por segundo. La velocidad te puede dar el mismo número. 20 metros por segundo al norte. 20 metros por segundo al norte. 20 metros por segundo al sur. 20 metros por segundo al este. Okay. Nos dijo que caminó en línea recta.
pero no te dice para dónde va. No nos dice desde su casa hasta la tienda de la esquina, pero no sabemos si la esquina está hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste. No sabemos dónde vive. Entonces, la velocidad como vector no la puedes calcular. Podrás sacar la rapidez promedio, la velocidad media, la distancia que caminó entre el tiempo, pero el tiempo está en minutos. Tenemos que cambiarlo a segundos. Ok. Entonces, 4 minutos tienes que traducirlo por 60. 6 por 4, 240 segundos. ¿Ok? Ahora sí, velocidad es igual a distancia entre tiempo. Serían 250 metros entre 240 segundos. Te voy a dar un poquito más de uno. 250 entre 240. 1.04. 1.04 metros por segundo. Ahora la pregunta es, ¿esto es un vector o esta es la rapidez? Si no sabemos la dirección hacia dónde va, esto tiene que ser un escalar, es la velocidad media, velocidad promedio. ¿Por qué le llamamos velocidad promedio, Sofía? Porque no significa que él arranca instantáneamente a la misma velocidad. Sabemos el tiempo que le tomó, pero a lo mejor había un poste y se tuvo que frenar para darle la vuelta y continuó. Y luego salió una señora y se esperó a que pasara y continuó. Y luego lo persiguió un perro y corrió. O sea, la velocidad real pudo haber sido aumenta, disminuye, se mantiene, aumenta, disminuye. La velocidad real. Por eso decimos que lo que has calculado es una velocidad media, velocidad promedio, 1.04. Esta es la rapidez, el escalar. Le podemos llamar vector velocidad. Podrías decir de velocidad, pero no estamos refiriéndonos al vector velocidad. Okay. Tendríamos que decir, el vector velocidad no lo puedo calcular porque desconozco la dirección. No sé a qué dirección se movió. La velocidad sí la puedes calcular. La rapidez. A ver, Sofía, las palabras te confunden, te queda muy claro. Hay No sé. rapidez, sabes la velocidad, pero no sabes. Sabes, le podemos llamar velocidad. La palabra correcta es rapidez, pero no sé la dirección. Entonces es un escalar. Para decirlo como escalar, lo decimos rapidez o speed en inglés. El velocity en inglés, la velocidad, tiene que ser vector. Aunque le pongamos V, le quitamos la rayita de escalar. Esto indica vector. Vector velocidad, si le quitas eso, es un escalar. Okay. Escalar es 1.04. ¿Y cuánto mide la velocidad como vector? No puedo. No se puede. ¿Por qué no se puede? No conozco la dirección. Como el vector tiene que decir magnitud, dirección y sentido. No tengo los demás datos. Así es como lo contestaría yo. Vector velocidad no puedo calcular. Sí hay, pero desconozco la dirección. No sé si este ya lo habías contestado. Aquí se ven números. Sí, lo hemos contestado. ¿Y cuál es la respuesta sobre la velocidad? La velocidad, la maestra me dice que, o sea, sí me dio un 1.04 metros sobre segundos, pero la maestra me dice que siempre le ponga
al este cuando no me da la dirección. Achis, ¿por qué? No sé, Así es, no sé. como una dirección de default. Mm, ¿Quién sabe? yo difiero, porque lancé un cohete Ujú. y no te digo para dónde. Ah, fue para el este. Mm, no estaría de acuerdo. O sea, los problemas en física son muy precisos. Te dice, partió del reposo, para que no tengas duda. Se Ujú. lanzó hacia arriba, no se lanzó hacia abajo, porque son dos condiciones diferentes. Se lanzó con un ángulo, se tiró, se lanzó hacia abajo. Todas Ujú. esas condiciones, los problemas son precisos para indicártelo. Yo diría, no puedo calcular el vector velocidad porque desconozco la dirección. Pues sí. Dame la dirección. Ah, es que tienes que asumir que aunque no lo mencione la dirección, es este. Es la primera vez en mi vida que lo oigo y tengo muchos años. Podrías hacerlo, como dice la maestra, pero toma en consideración que no es correcto esa aseveración. No puedo Ujú. aceptar algo verdadero si no está expresamente dicho. Es como si te dijeran algo contrario. Algo se cae, lo suelto, pero se queda flotando en el aire. La gravedad no le afecta. ¿Por qué? Ah, pues porque debes de considerar que la gravedad no le afecta. Inclusive cuando un paracaidistas cae en el aire, dices, lo está jalando la fuerza de gravedad. Sí, pero el aire lo está empujando hacia arriba. Hay una resistencia del aire. Para que el problema sea exacto, en física te dicen, un paracaidista salta de 1000 metros de altura, ignora la resistencia del aire y dime a qué velocidad va a caer o cuánto tiempo le va a tomar caer. Pero te dice, ignora la resistencia del aire, porque tú tendrías que considerar que el aire lo está frenando. Al vacío, una pelota de 100 kilos y una pluma de ave, caen a la misma velocidad, porque no hay aire en el vacío. Pero si hay aire, la pluma se va despacito y la pelota pesada se va rápido. Pero la fuerza de gravedad en algo muy ligero, de un medio gramo, y algo Ujú. enorme, de 100 gramos, la fuerza es igual y deben de caer al mismo tiempo si podemos ignorar la resistencia del aire. Hazlo como te dice la maestra, porque ella es la que te va a calificar, pero toma esto en Ujú. consideración. Mientras no me digas cómo voy a suponer algo que no está dicho, yo no estaría de acuerdo en eso. Ok. ¿Puedo calcular el escalar? Sí. La rapidez, sí. Sin lugar a dudas. Y tengo que decir que es una velocidad promedio, porque no sé si en el trayecto se detuvo, se avanzó, si pasó un carro y se tuvo que parar. No sabemos. ¿Ok? Ujú. Bien. Todo esto que te estoy diciendo, Sofía, representa la actitud que debes de tener de análisis de una situación. O sea, no es en automático de que, suma de fracciones, multiplico, no. La física es bonita porque utilizas tu mente para analizar cada situación y aunque te den dos problemas muy parecidos, cambió una condición y eso te hace irte por un análisis distinto. Hay fórmulas que las aplicas cuando dices, ok, ya entendí que no hay velocidad como vector, puedo considerar la rapidez, que a veces a la rapidez le llamamos velocidad, pero no trae la rayita de vector. Ujú. Si queremos ponerle velocidad media, hacemos así, sin la punta de flecha. Vamos a ver otra.
Es una manera de salir de un problema. ¿Sí? Considera todo, cuando no venga, dile que es al este. Nunca lo había escuchado. Me dice, una persona sale de su casa y recorre 5 kilómetros al norte. Ahora sí te lo está diciendo. Y después regresa a la dirección sur. Recorre nuevamente 5 kilómetros para volver a su casa. Ujú. Sale de su casa, recorre 5 al norte, se regresa a dirección sur y recorre nuevamente 5 kilómetros para llegar a su casa. El recorrido lo realiza en 15 minutos. ¿Qué quieren saber? El desplazamiento va a ser 0. Se fue 5 al norte y se bajó 5 al sur. El desplazamiento es 0. La Sí. distancia son 5 más 5, 10. Ujú. Y lo hizo en 15 minutos. ¿Qué es lo que quieres saber? Rapidez y velocidad. Ujú. Va 5 al norte, Ujú. 5 kilómetros. Y luego se regresa al sur, la misma cantidad, 5 kilómetros. O sea que volvió a regresar a su casa. Salió de la casa, Ujú. llegó a la tienda y se regresó. Si sumamos esto, nos da 10 kilómetros. ¿Pero qué es? ¿Desplazamiento o distancia? Esta es la distancia. La distancia que recorre son 10 kilómetros. Pero el desplazamiento es 0. Ujú. ¿Son kilómetros o metros? Kilómetros. Kilómetros. Tenemos que trabajarlo con metros. Entonces tendríamos distancia 10.000 metros. Desplazamiento 0 metros. ¿Estarías de acuerdo con eso? Ah, sí, eso sí. Desplazamiento 0. Sí. Bien. Ahora, con esos dos valores, lo vamos a dividir en el tiempo. La rapidez, velocidad. La rapidez es la distancia entre tiempo. O sea, 10.000 metros entre 15 minutos. Tiempo, 15 minutos. Cámbialo a segundos. 15 por 60. 900. ¿Cuánto? 900. 900 segundos. Entonces tendremos que dividirlo entre 900 segundos. La velocidad, vector velocidad, sería igual, pero usar desplazamiento. Desplazamiento entre tiempo. Serían 0 metros entre 900 segundos. Esto va a ser 0. El vector velocidad usa un vector, el vector desplazamiento. El escalar rapidez usa la distancia. Velocidad como vector 0. Rapidez, ¿cuánto te da? Ujú. 11.11. 11.11 metros por segundo. Esa es la velocidad. Ujú. Va muy rápido.
11 metros en un segundo va corriendo. Un segundo. En ese tiempo, recorrer 2 cuartos de la casa, 2 habitaciones, más de 2 habitaciones de la casa. Apenas que vaya en bicicleta o patino, algo, va muy rápido. Pregunta, Sofía. Sí. No. Fíjate, para quitarnos el problema del vector escalar, puedo calcular la distancia y puedo calcular el desplazamiento. Rapidez, pues distancia entre tiempo. Velocidad, desplazamiento entre tiempo. Y con eso queda totalmente claro que el vector velocidad no lo puedes calcular. No tengo desplazamiento. Bueno, el desplazamiento en este caso fue 0. Ok, son todos. Va otro. Ok, dice, una persona le da una vuelta completa. Significa que de donde empezó, volvió a terminar. Inicia en el 0 y termina en el 0. Desplazamiento 0. Una persona da vuelta completa en una rotonda que tiene un diámetro de 250. Sí. Pi por diámetro. Sí. Para calcular la distancia. ¿Cuánto te da? 785. Ok. Esa es la distancia. ¿Y el desplazamiento? El desplazamiento sería 0. Okay. Distancia 785 metros y el desplazamiento 0 metros. ¿Qué te pide? Pues me pide la distancia, ya que la sacamos. Nada más la distancia. La distancia de desplazamiento, sí. Ok, desplazamiento 0. Velocidad no podemos porque nos falta el tiempo. Ok. ¿Preguntas? No, eso sí ya me quedó. Distancia, desplazamiento. Tenemos ahora este otro problema. Dice, una joven camina en línea recta. 60 metros desde su casa hasta la frutería de la esquina. ¿Qué quieres saber? Distancia y desplazamiento. La distancia son 60 metros. Sí, gracias. El desplazamiento, no puedo saber el desplazamiento porque no indica la dirección. A menos que tramposamente digas, se movió hacia el este, pero Sí, la descripción del problema no lo dice. Tendríamos que decir, distancia sí te la puedo decir, 60 metros. Desplazamiento imposible, no tengo la dirección. sí. Tienen que ser al norte, al sur, al este
o 45 grados. Tiene que decir de alguna manera hacia dónde es. Siguiente. Un estudiante sale de la escuela y recorre 100 metros al norte y después regresa en dirección sur y recorre 60 metros más. Y ahí se queda parado. Ok. Te pide lo mismo, dirección y desplazamiento. Distancia y desplazamiento. Entonces tendríamos, va hacia el norte, camina Ujú. 100, Sí. 100, y regresa hacia el sur, Ujú. pero no regresa todo. Camina 60 metros más. 60. Sí. Entonces, ¿cuál va a ser el desplazamiento? 100 menos 60. El desplazamiento, 4, 40. 40 metros. Y la distancia, ¿cuál es? Entonces, ¿Cuánto? 160. 160. 160 metros de distancia, pero 40 de desplazamiento. ¿Esos son los valores que calculaste? En mi ejercicio sí lo calculé así, más la maestra me lo puso mal, no sé por qué. ¿Te lo puso mal? Sí, ¿Por qué? no Y sé. después regresa en dirección sur. Y recorre 60 más. Y después regresa en dirección sur. Bueno, podría interpretarse de otra manera también. Podría interpretarse así. Está en la escuela, Ajá. sale de la escuela, recorre 100, y lo dice, luego regresa en dirección sur Ujú. y recorre 60 más. Sí. Regresa a 100 y recorre 60 más. Podría interpretarse así por la forma en que están las palabras. Un estudiante sale de la escuela, recorre 100 metros al norte y después regresa en dirección sur y agrega y recorre 60 metros más. Bajo estas condiciones, la distancia serían 260 y el desplazamiento sería del origen al final 60 metros. A lo mejor tomaron esto, ¿no? ¿No sabe los valores correctos? No, no me lo dio. Yo creo que sería así. Un estudiante sale de la escuela, recorre 100 metros al norte y después regresa en dirección sur. Sí. Y ahí termina una parte. Ujú. Y luego viene una I, la I indica otra oración nueva. Y recorre 60 metros más. Ujú. Entonces sería mejor esta, porque la otra forma para esta debería decirlos. Sube 100 metros al norte y regresa 60 metros en dirección sur. Tendría que cambiar un poco las palabras. Entonces, tómalo de esta manera y haz Sí. el dibujo 100, 100, 60, para que puedas ver que la distancia es 260 y el desplazamiento 60. Ujú. Pero depende siempre de la forma en que está redactada la pregunta. Ah.
Una arquitecta sale de su oficina y recorre 50 metros al este. ¿Te fijas que cuando es al este sí lo indican? Sí. No es que tengas que adivinarlo. Yo nunca había escuchado eso. Recorre 50 metros. Aquí está la oficina. Recorre 50 metros al este. Los 50 metros. Para comprar un café. Y luego 90 metros al oeste. Se regresa 90 metros al oeste. Este, oeste. Para comprar un refrigerio y luego se regresa a la oficina. ¿Cuál es el desplazamiento? Regresó al punto de origen. ¿Cuál es el desplazamiento? Sofía. Es un desplazamiento por esto. 0. 0. Regresó. Para el desplazamiento unes de dónde partió a dónde llegó. Partió de aquí y terminó aquí, el desplazamiento es 0. La distancia recorrida, esa sí es diferente. La distancia recorrió 50 más 50 y 40, 90. Aquí son 40. Entonces son 90 y 90. La distancia son 180 metros. Pero el desplazamiento regresó a la oficina. El desplazamiento es 0. ¿Hasta aquí alguna pregunta, Sofía? No, ya, claro. Bien. Dice, encontrar la distancia que separa a dos masas de 1.5 kilogramos cada uno, si la fuerza de atracción que actúa entre ellas es de 1 newton. Aquí conoces la fuerza. Lo que falta es la distancia. ¿Qué fórmula usarías? Usaría fuerza igual a fusión constante gravitacional por masa 1 por masa 2 2 entre distancia al cuadrado. Es correcto. Es correcto. Tenemos que usar la fórmula de fuerza. Okay. Entonces decimos fuerza igual a la constante gravitacional masa 1 masa 2 entre la distancia. Lo que está preguntando, encontrar la distancia. Bueno, pues despejemos. La distancia divide, pásala multiplicando. Quitamos la distancia de aquí y la pasamos acá multiplicando. La fuerza multiplica, la fuerza la pasas dividiendo. Ahora, la distancia está al cuadrado. ¿Cómo despejamos eso? A través de una raíz. Entonces te va a quedar distancia es igual a raíz cuadrada de la constante gravitacional, el producto de la masa 1 por la masa 2, entre la fuerza. Esa sería la otra fórmula que tendrías que agregar al formulario.
Sí. Si conozco las masas y la fuerza, puedo calcular la distancia. Bien, ya tenemos la fórmula. Sí. No existía, la sacamos de la fórmula anterior. Ahora vamos a poner todo lo que necesitamos. Raíz cuadrada de la constante gravitacional 6.67 por 10 a la menos 11. Las masas son de 2 iguales, 1.5 por 1.5 y la fuerza 1 newton. 1 newton. Ahí está ya. Haz la multiplicación, 1.5, 1.5 por esto. La división entre 1 pues ya no es necesaria y le sacas la raíz. Sí. ¿Qué te salió? No. Y al final hay que sacarle raíz. Sí. 1.22, 50, 51, ¿Sí? 0, Por 1, 10, 9, por 10 menos 5. 10 a la menos 5. Ok, podemos ponerle 1.22 por 10 a la menos 5. Por 10 a la menos 5 metros. La distancia va en metros. Ah. Igual, si la distancia en alguno de estos problemas te la dieran en kilómetros, tienes que cambiarla a metros. De tal manera que el resultado que esperamos sea también en metros. Bien, otra fórmula más que tienes que agregar, Sofía. Sí. ¿La anotaste? Sí, ya lo noté. Ok. Dice, encontrar el peso de un astronauta que se encuentra en una nave espacial, orbitando a 250 kilómetros, 250 kilómetros de la superficie de la Tierra. Si la masa es de 90 kilogramos, la masa de la Tierra es tanto y la distancia del radio de la Tierra es tal. Okay. Tenemos que dibujar.
el radio de la Tierra que sería este, el radio de la Tierra, es de 6.37 por 10 a la 6 metros. Por 10 a la 6 metros. Son 6 millones de metros. No tenemos que convertirlo ya está en metros. La distancia a la que se encuentra el astronauta, pero es una distancia del astronauta a la superficie de la Tierra. 250 kilómetros. Esta distancia tenemos que ponerla en metros. 250 kilómetros, que serían 250.000 metros. Entonces, ¿cuál es la distancia que separa al astronauta de la Tierra? Tenemos que sumar estos dos. Los 250.000 que están de la superficie hasta el astronauta, más la distancia que va del centro de la Tierra a la superficie. Esa es la distancia total. Astronauta, centro del planeta. La masa del astronauta. Vamos a llamarle masa 1. 90 kilogramos. Ahora la masa terrestre. La masa 2. ¿Nos da la masa de la Tierra? Sí. 5.976. 5.976 por 10 a la 24 kilogramos. Lo que sí te puedes aprender y puedes poner en tu formulario, porque eso nunca cambia, es el radio de la Tierra y la masa de la Tierra. Estas dos sí las puedes poner como algo que debes de memorizar. Radio de la Tierra, 6.371 millones de metros. Y está en kilos. 5.9 por 10 a la 24 kilos. Bien, ya tenemos todo. Tenemos las dos masas, tenemos la distancia y podremos calcular la fuerza. Encontrar el peso. Encontrar el peso. Bueno, pues el peso va a ser la fuerza de gravitación, la fuerza en que lo atrae. Sí. Masa por G. El peso, que es lo que nos pregunta, será la masa de lo que quieres pesar por la fuerza de gravedad. Por gravedad. Bien. Entonces vamos a buscar esta. La fuerza de gravedad para multiplicarla por el peso, por la masa y que nos dé el peso. La fórmula nos dice fuerza gravitacional G, masa 1, masa 2, entre R al cuadrado. Tenemos que calcular esta distancia. ¿Puedes sumar estos dos valores? 250.000 metros más 6.371 por 10 a la 6. Es una suma. ¿Cuánto te dio? Me dio 6 millones, 6 millones, sí, ¿verdad? 620.000 metros. Está en metros. Bien. Tenemos la distancia. Tenemos que elevarla al cuadrado. Entonces, ponla al cuadrado y te va a dar
4.38 por 10 a la 13. ¿Te dio igual? Sí. Ok. Ahora multipliquemos las masas. ¿Por qué lo 90, seguimos al cuadrado? porque dice distancia al cuadrado. Ah, Con esto sacamos la distancia. Estos dos tramos. Y luego le elevamos al cuadrado. Distancia al cuadrado. La masa del astronauta 90 multiplicado por la masa de la Tierra por 5.976 por 10 a la 24. Y luego multiplicado por la G. ¿Te acuerdas del valor de G? 6.67 por 10 elevado a la menos 11. Menos 11. ¿Ok? Esa es la operación que tenemos que realizar. ¿Cuánto te dio? 8.19 por 10 a la menos 46. ¿Por 10 a la qué? Por menos 46. 46. Sí. ¿Es 8.19 o es 8.19? 8.19. 8.19. La constante 90, 10 a la 24. Ay, no. Hoy. No, ya no. 24. No, no. Aquí le pusiste menos 11. No, aquí le puse menos al 24. Ay, mi boca. 67. No, vas otra vez. Menos 90. Ok. 819.3. 819
Punto 3 newtons. Sí, ya. Esa es la fuerza. Entonces, eso será el valor del peso. Ujú. El peso son 818 newton. ¿Cuánto te salió? 818. 19. 819 newton. La constante, la distancia. Es que había un truco. La gravedad por 90 nos da el peso. Ok, es correcto. Ay. Hay una fórmula, Sofía, que puedes hacerlo así. Si quisiera poner aquí, el peso es la masa por la fuerza de gravedad, la pura G. Tendríamos que quitar de esta fórmula la masa del astronauta. ¿Sí? Vamos a quitar la masa del astronauta y multiplícalo así. Con eso estaríamos sacando la G. La G. Y luego, ya que tengamos la G, la multiplicas por la masa y te va a dar el peso. El resultado es el mismo. ¿Ok? Hazlo de esta manera. Es otra forma. Forma 2. 6.67 por 10 a la menos 11 por 5.976 por 10 a la 24 entre 4.38 por 10 a la 13. Nos va a dar un número. Gravedad G, 9.1 metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, multiplicamos la masa 90 por esto, por 9.1 y te da 819. ¿Te das cuenta que sale igual? Sí. O sea, si ponemos desde aquí el 90, lo que nos refleje como resultado de la fuerza, ya es el peso que tiene el astronauta. Me parece un poco extraño el resultado. 800 newton. Está a 250 kilómetros. No, sí está correcto. Para que un cuerpo flote, o sea, que tengas bien poquito peso, necesitas estar a más de 500 kilómetros por hora. Digo, 500 kilómetros sobre la superficie. Él no llega a 500, llega a 250 kilómetros. Si lo pusiéramos más lejos,
entonces sí, su peso va a ir disminuyendo. Ujú. ¿Ya andas cansada? Un poco. Sí, ya se te ven los ojos con sueño. Ay, desde Ya como estoy en casi. exámenes. Sí, muy bien. ¿Qué te pareció entonces este problema? ¿Necesitas alguna aclaración adicional? Mm, mm, ¿Te quedó alguna duda? mm, Este, ¿qué, qué sacaríamos con sumar la distancia y el radio Ah, de la la Tierra? distancia, la distancia total. Déjame ponerte la fórmula de otra manera. Pondríamos así. La fuerza es la constante gravitacional, masa del astronauta, masa terrestre, que ya vimos que es un número muy Ujú, grande, y la distancia vamos a ponerlo así. Va a ser al cuadrado, pero debe ser la suma de el radio terrestre más la ujú, altura. La altura la medimos de la superficie al astronauta, pero el radio terrestre del centro de la Tierra a la superficie. Tienes que mm, hacer esa suma para poder saber a qué distancia se encuentra el astronauta con respecto al centro de masa de la Tierra. ya. ¿Ok? Entonces, anótalo de esta forma para que te quede más claro. Ujú, ya. Había dos valores que tienes que guardar, la masa de la Tierra y el radio terrestre. Esas dos Ujú, ponlas también en un formulario. En algunas ocasiones no te las dicen, porque como son constantes, siempre son iguales, te pueden decir, no, ya te las sabes. Esas sí podrían omitir que dártela. Se desea conocer cuál es el valor de la gravedad. Acuérdate, la gravedad es esta, sacar la ujú, G. Para sacar la G, quitaríamos la masa del objeto. Se desea conocer cuál es el valor de la gravedad en la punta del monte Everest. Es el monte más alto del mundo. ujú, Este se ubica a una altura de 8.850 metros sobre el nivel del mar. Te repiten, la masa de la Tierra y el radio de la Tierra. ujú, Entonces, ¿qué usaríamos? Usaríamos esta misma fórmula, pero sin la masa 1. Con esta fórmula estaríamos encontrando el valor de G minúscula, la fuerza de gravedad, pero la altura va a cambiar. Ahora la altura del monte Everest es 8.800. ¿Cuánto era? 8.850. Hazla, por favor. Radio de la Tierra más 8.850 al ujú. cuadrado. Sí, ujú.
¿Cuánto te dio? No me da, pues, no sé. No sigo aquí. A ver, Ay, hazlo por partes. Tienes que sumar el radio terrestre más los 8.850. ajá. ¿Cuánto es el radio terrestre? Es 6.371 por Por 10 a 10 la a la 6. Ok. no sé. A los 6.371 por 10 a la 6 más 8.850 te da un valor. Sí. Ese valor al cuadrado. Ah, ya, 4.07 y por esto 10 son a la como, 13. ya vi. Le está sacando raíz. No sé. ¿Tienes duda? Ya, no, ya lo sé. ¿Te salió igual? Sí. Bueno, ¿Qué te, 73, pero sí, 93. bueno, ¿qué te había faltado? El cuadrado. Sí. No, lo está sacando raíz, yo. Ah, Sí, lo ok. mismo, sí. Ujú. Entonces, ¿se puede hacer todo en una sola fórmula? Sí, sí se puede hacer todo en la fórmula, pero se vuelve más complicado y tienes que ser muy hábil con el manejo de la calculadora. Entonces te conviene hacerlo por pedazos. Sacas este primero, hago la suma, luego el cuadrado y luego lo integro ya en toda la fórmula. 6.67 por 10 a la menos 11 por la masa terrestre entre el valor que hayas obtenido de ese cuadrado. Ujú. ¿Qué podemos observar? Que a nivel del mar, la gravedad es 9.81 metros segundo al cuadrado. En Cancún, al nivel del mar, es esta. En la parte más alta de la Tierra, en el monte Everest, hay muy poca variación, 9.79. Y si nos íbamos al astronauta, te daba 9.1, 9 punto y algo. Todavía se siente fuerte la atracción. ¿Cuándo Ujú. dejas de sentir la atracción terrestre? Cuando estás arriba de 600 kilómetros. Ok. Bien, este es, está.
Bien. Este es el siguiente problema. Resuélvelo tú sola, Sofía. Resuélvelo y ahorita lo revisamos. Primero hazlo. Velocidad. ¿Lo terminaste? Me falta la velocidad. Ok. ¿Qué te piden, Sofía? Me piden rapidez y velocidad. Rapidez y velocidad. Entonces necesitas calcular distancia y desplazamiento. Ujú.
¿Cómo calcularías el desplazamiento? Teorema de Por lo de Pitágoras. Pitágoras. 680 al cuadrado. Sí, 950 al cuadrado. Suma, raíz. Y obtendrías este. sí, es lo que Y estoy la haciendo. distancia, la suma de los dos. Sí, Ok. Ahora nada más te faltaría reconocer que el tiempo te lo dieron en minutos. sí, yo ya 20, lo comenté. 20 minutos, 1200 segundos. Entonces la rapidez será distancia entre Del tiempo. 1200 segundos y la velocidad será el desplazamiento entre Entre ti. 1200. Ya. ¿Qué te salió? En rapidez me salió 1,35 metros por segundo al cuadrado. Y Sí, desplazamiento 0,97 metros. es correcto. Correcto. 0.97. ¿Qué tan difícil se te hizo? No, ni tanto. Está Difícil, bien. no. Está viendo Sí, ya sí pues, se las... tarda uno Ujú. las primeras veces porque no reconoce rápido que esto es un triángulo, pero con un poco de práctica es, pues sí, tengo que juntar el punto de inicio y el punto final, casa con oficina. ¿Cómo calculo esa distancia? Pues Pitágoras. Sí. Ok. Y ya te lo haces rápido. Las primeras veces es normal que te tardes y es útil porque estás analizando una situación contra la otra hasta que ya dices, aquí está, con esto lo tengo. Bueno, por favor, integra todas las fórmulas, pon la fórmula del teorema de Pitágoras también en tu formulario. Ujú. Cuando tengas el formulario, por favor, tómale una foto o escanéalo y me lo mandas, por Sí, favor. ¿Ok? Cuando sí, se termine de procesar el video, te lo voy a enviar para que si tienes oportunidad, lo vuelvas a repasar. El sí. examen dices que va a ser el martes, ¿no? Miércoles. Miércoles. Entonces tienes tiempo de volver a hacer todos estos problemas. O sea, que los pongas todos en una hoja y lo te arranques haciendo el 1, el 2, el 3, el 4. Y los Sí. compartes los comparas con lo que ya hicimos para ver si te salió bien a la primera o no. Los que te salgan mal, los marcas. Y Ujú. lo vuelves a hacerlo otra vez, pero nada más los que salieron mal. Y así unas 2 o 3 veces que puedas hacer eso, práctica, Ujú. práctica, práctica y listo. Como podrás haber visto en esta clase, no son conceptos muy complejos. Son complejos, pero
los comprendes. Entonces ya, para ti dejaron de ser complejos. ¿Qué necesitas? Habilidad nada más en el manejo de ellos. Ya Sí. viste el efecto del radio de la Tierra más la Ujú. altura de la superficie al objeto. Y ya eso es todo lo que necesitas para este examen. ¿De acuerdo? Ok, Sofía, me dio gusto saludarte, que estés bien. Termina esa fórmula y mañana te pones a hacer ejercicios. Sí, Aprovecha el sábado y sí. domingo para que puedas hacer todos estos ejercicios varias veces. Ujú. Sí, Ok, muchas bueno, gracias. hasta luego. Buenas noches. Bye. Buenas noches. Bye.